Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. En nuestra clase de hoy vamos a hablar del aparato respiratorio y el mediastino posterior. Empezamos con esta estructura que es la tráquea, la cual se presenta bajo la forma de un conducto cilíndrico semirrígido aplanado en su cara posterior y de aspecto anular. Está constituido por la superposición de anillos cartilaginosos incompletos y abiertos hacia atrás, las cuales están reunidas y superpuestas unas encima de otra gracias a una membrana fibrosa que hacia atrás forma enteramente la pared. Su forma y su volumen suele ser bastante variable, ya que se modifica durante los movimientos respiratorios. En una expiración forzada o durante la tos o la deglución, la tráquea se dilata, la membrana posterior se despliega y aquella normalmente suele adoptar una clásica forma cilíndrica, la cual solamente es observada a través de los cortes anatómicos que solemos realizar en los cadáveres en el laboratorio de anatomía. La tráquea cervical empieza a partir del borde inferior del cartílago cricoides o a la altura de la sexta vértebra cervical, hasta el orificio superior del tórax, la cual está marcado por un plano que pasa por el borde superior de lo que es la horquilla external. Esto sería nuestra tráquea cervical. Luego la misma continúa hacia abajo y tiene como límite inferior la bifurcación de la misma a nivel de la T4 a T5. El largo de la tráquea suele ser relativamente más considerable en el adulto que en el niño. Es mucho más extenso en el hombre que en la mujer. En posición media, con la cabeza recta en el adulto, tiene la longitud aproximadamente de 5 centímetros, es decir, la porción cervical. En una hiperextensión de la cabeza, la longitud del segmento cervical alcanza hasta los 7 u 8 centímetros. En total, la tráquea mide aproximadamente de 12 a 13 centímetros en el adulto y en reposo. La tráquea está situada dentro de lo que es el mediastino superior. Está contenida en su propia vaina, que es la vaina traqueal, dentro de la vaina visceral del cuello. La tráquea va a presentar una orientación relativamente superficial en la parte anterior e inferior del cuello, la cual es un órgano impar, ligeramente va a estar desplazado hacia la derecha de la línea media, bastante oblicuo hacia abajo y hacia atrás, y está ubicado inmediatamente por delante del esófago, la cual constituye su relación más importante a nivel posterior y lo acompaña prácticamente en todo su trayecto. Aparte, la otra relación que tiene de importancia justamente son a través de su concavidad del cuerpo de la glándula tiroide que lo rodea prácticamente a través de los lóbulos tiroideos y el istmo por delante. En cuanto a los medios de fijación que tiene la tráquea, esta está fijo o mantenida en su sitio. Uno, en primer lugar, gracias a la continuidad que tiene con la laringe. Luego tenemos más accesoriamente la adherencia que tiene con este órgano que es el esófago, la cual está unido a través de una membrana que es la intertraqueoesofágica. Es relativamente móvil, en especial, básicamente en el sentido vertical, que sigue la laringe cuando asciende durante la deglución. De hecho, podemos decir que esta estructura es más extensible en sentido longitudinal.
La tráquea va a estar constituida por un esqueleto cartilaginoso, formado por anillos incompletos abiertos hacia atrás. Estos anillos están contenidos dentro de lo que es el desdoblamiento de una lámina fibrosa tubular en la cara posterior, la cual constituye la lámina traqueal, y que en la tráquea forma así ambos órganos, el ángulo tráqueo-esofágico conjuntamente con el esófago. Esto sería parte ya del esófago, y esto sería la lámina con quien la tráquea forma un pequeño ángulo a ambos lados. Por este ángulo tráqueo-esofágico, que está abierto hacia adelante, normalmente transcurre el nervio laríngeo recurrente, acompañado por supuesto por la cadena ganglionar recurrencial. Muchas veces, por el contrario, el nervio recurrente derecho, que sigue el borde derecho justamente del esófago, solo entra en relación lejana a través del borde posterior de la tráquea. En cuanto a las relaciones que presenta la tráquea, estas se dividen en relaciones cervicales y relaciones torácicas. Para su estudio, la tráquea presenta 4 caras: una cara anterior, 2 caras laterales y una cara posterior. En cuanto a las relaciones de la cara posterior de la tráquea, la misma se halla en relación enteramente y en todo el trayecto con el esófago, la cual está unida prácticamente a través de una lámina fibrosa de tejido conectivo. A través de su borde izquierdo, el esófago forma con la tráquea un ángulo que se llama ángulo tráqueo-esofágico, la cual contiene a este nervio que ven aquí, que es el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo, que se forma por debajo del arco aórtico, siendo colateral del nervio vago izquierdo. Una vez que se forma, ingresa, vuelve a ingresar en el cuello y se ubica ya en este ángulo tráqueo-esofágico. La otra relación se da con el nervio laríngeo recurrente del lado derecho, pero ya prácticamente en su travesía final a través de su borde posterior. En cuanto a las relaciones laterales, esta se relaciona con los lóbulos de la glándula tiroide. La cara interna, justamente los lóbulos laterales del cuerpo de las tiroides, prácticamente abarca el anillo desde el quinto o sexto anillo prácticamente, las cuales íntimamente está unida allá a través de un ligamento que se llama ligamento de Gruber. La otra relación es con esta arteria, que es la arteria tiroidea inferior, a través de sus ramas terminales, las cuales llegan y alcanzan el borde posterior interno de los lóbulos laterales. También está en relación con las glándulas paratiroides. Y por último, el nervio frénico del lado derecho, que primeramente se ubica a través de la cara lateral o el borde lateral del esófago hasta alcanzar la cara lateral de la tráquea. En cuanto a las relaciones anteriores, la tráquea está en relación con el istmo de la glándula tiroides, con el timo si es que está presente, si queda vestigio de la misma, con el arco aórtico, con el tronco arterial brachiocefálico, con la arteria carótida primitiva izquierda, y si es que existe la arteria tiroidea IMA o de Neubauer, y también por supuesto las venas tiroideas medias. En cuanto a las relaciones torácicas que tiene la tráquea, la misma se va a relacionar hacia la derecha con esta estructura que es la vena acigos mayor, la cual también está en relación con el bronquio principal del lado derecho, sobre la cual cabalga antes
de desembocar en la vena cava superior. También está en relación a través de su cara lateral con el nervio vago derecho, por su cara anterior con la vena cava superior y por supuesto una relación un poco más lejana a través del nervio frénico y el paquete vascular pericardio frénico. Más hacia abajo con una porción de lo que es la pleura mediastínica. En cuanto a las relaciones del lado izquierdo, la tráquea va a estar en relación con el arco aórtico, con el callado de la aorta, con quien también el bronquio principal del lado izquierdo está en relación. El arco aórtico prácticamente pasa por encima del bronquio. Está en relación con el origen ascendente del nervio laríngeo recurrente del lado derecho y el origen también de las arterias, en este caso el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda. Llegamos a la bifurcación de la tráquea. La misma se encuentra a nivel del ángulo esternal de Lewis y del disco intervertebral que está situado entre las vértebras torácica cuarta y torácica quinta, ligeramente inclinada hacia la derecha con respecto a la línea media, y origina dos bronquios principales, un bronquio principal del lado derecho y un bronquio principal del lado izquierdo. La división traqueal en este sitio no es asimétrico, es bastante mediano. El bronquio principal derecho se aparta prácticamente unos 20 grados del eje vertical, mientras que el izquierdo es prácticamente casi horizontal, con un 35 grados de apertura. Sus calibres son distintos. En este caso, el derecho va a medir 1 milímetro a 2 con respecto a lo que es el izquierdo. En cuanto a la estructura de la bifurcación, es variable, y esto es a expensa prácticamente del último cartílago traqueal. Normalmente forma prácticamente una V invertida. Dentro de una vista a través de una endoscopía, si se mete a través de la tráquea, esto presenta en su cara inferior una pequeña cresta, la cual es de color rosado. Normalmente está desviado hacia la izquierda, la cual es la carina traqueal o llamado también espolón traqueal. En cuanto a la división, esta se sitúa prácticamente profundamente dentro del mediastino y va a presentar también relaciones. Adelante va a presentar relación con el arco aórtico. Hacia atrás va a estar en relación con el esófago. A la derecha va a estar en relación con el arco que describe la vena ácigos, la cual cabalga sobre el bronquio principal del lado derecho. A la izquierda, aparte del arco aórtico que se aplica prácticamente sobre el origen del bronquio principal izquierdo, también va a estar en relación con sus ramas terminales. En cuanto a abajo de la bifurcación, va a estar en relación con el saco fibroso del pericardio, que oculta prácticamente la bifurcación del tronco pulmonar, en este caso la arteria pulmonar derecha y la izquierda. Aparte de eso, también va a estar en relación con la aurícula izquierda y por supuesto ya más profundamente va a estar en relación con los nódulos linfáticos de Barretti, o también llamados los nódulos linfáticos traqueobronquiales inferiores, las cuales van a estar en una celda que se llamaba anteriormente celda de Barretti.
Y esto a modo de recordatorio, nada más para recordarse las diferencias entre los bronquios principales. El derecho con respecto al izquierdo. El derecho es más ancho, es más corto, más vertical y rectilíneo, y está rodeada o cabalgada por el arco de la vena ácidos, mientras que la izquierda es más estrecho, más largo con forma de S alargada, curvado lateralmente y sobre la cual, o por encima en realidad, pasa la aorta y adelante del esófago. En cuanto a la vascularización de la tráquea, la misma se divide en cuello y tórax. En este caso, a nivel del cuello, la tráquea va a estar vascularizado, va a recibir vascularización de la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior, que a través de sus ramas le vasculariza en esta región. Ya dentro de la cavidad torácica, la vascularización va a estar dada por las arterias pericardiofrénicas y por estas arterias que son las arterias bronquiales. En cuanto a la inervación de la tráquea, la misma se da gracias a las ramas o los filetes del nervio laríngeo recurrente. También recibe inervación de la cadena simpática, en este caso el ganglio estrellado o ganglio cérvico-torácico. Además, también ya a nivel de los bronquios recibe inervación por parte del plexo pulmonar. En cuanto al drenaje linfático de la tráquea, la misma se realiza a través de tres grupos. Tenemos los ganglios traqueobronquiales inferiores, los ganglios paratraqueales derechos y los ganglios paratraqueales izquierdos, o también llamados ganglios recurrenciales. Ambos, en este caso, van a tener distintos orígenes. Uno llega y termina en la gran vena linfática y la otra va a terminar en el conducto torácico, la cual drena a nivel del ángulo yugulo-subclavio de Pirogov. Llegamos a los pulmones. Los pulmones, tanto el derecho como el izquierdo, son órganos que están situados lateralmente con respecto al mediastino y los elementos que contiene a esta. Poseen características únicas y especiales, las cuales se diferencian entre sí ambos pulmones. El pulmón experimenta profundas modificaciones según la edad y el momento ventilatorio, es decir, el momento respiratorio. El pulmón fijado, prácticamente con un formol, difiere lo que es con el pulmón real en el ser vivo, que está lleno de aire, por supuesto, y también de sangre, ¿verdad? Por eso esto es necesario hacer una descripción correcta para diferenciar entre un pulmón que está como una pieza de anatomía y otra real. En cuanto al volumen de los pulmones, prácticamente el pulmón derecho, por supuesto, va a superar en un tercio al del pulmón izquierdo. Esto también se sabe que depende mucho de la capacidad del tórax, pero prácticamente la diferencia radica en los volúmenes de aire movilizados durante la respiración. Esto es lo que se mide en cuanto a términos médicos en un estudio que se llama espirometría, la cual se ve justamente en la capacidad funcional de cada uno de los pulmones. En cuanto al peso, esto varía también, en cada lado tenemos un peso absoluto, la cual oscila entre 600 gramos aproximadamente en el lado derecho y 500 gramos en el lado izquierdo. Un término medio de 1 kilo 100 gramos o 1100 gramos entre ambos pulmones. Esto prácticamente en un pulmón que está llena de aire, que tiene una patología que se llama enfisema,
en la cual el aire queda retenido dentro de los pulmones, el peso suele variar bastante en cuanto a lo que es el peso absoluto. También hay patologías, como por ejemplo en un pulmón que está llena de sangre o exudado o pus, en otras palabras, suele ser mucho más pesado, ¿verdad? Debido a la gran congestión que presenta ambos pulmones. En cuanto al peso específico, esto también varía bastante. Es aproximadamente entre 490 a 500 gramos. Esto es puesto prácticamente medido o medida en una superficie ahora. En cuanto al recién nacido, esto hay que contar que el pulmón absoluto de un recién nacido pesa aproximadamente entre 32 a 42 gramos. También en cuanto al color, varía bastante los pulmones. En este caso, el color normal es un color rosado bastante claro, como se ven aquí en esta imagen. Y esto va variando de acuerdo a la edad y a ciertas patologías, ¿verdad? Así, por ejemplo, en los fumadores se dibujan ciertas marcas en la superficie pulmonar, específicamente el color negruzco, debido a la presencia justamente de residuos de toxinas, producto del fumador crónico. En cuanto a los pulmones que presentan algunos trabajadores en las fábricas o en el campo que presentan algunas personas que usan todavía cocina a leña, esos pulmones se van a ver negruzcos debido a la presencia del hollín. En este caso, también el pulmón de los congestivos o atelectásicos suelen ser de color rojo bastante oscuro, no muy lindo por cierto. En cuanto a la consistencia y elasticidad, hay que decir que es bastante elástico, bastante flácido, y a la menor presión esto se deprime, ¿verdad? Es como estar explotando esas bolsas que tienen burbujas de aire, ¿verdad? Si uno aprieta fuerte, eso se aplasta y se vacía de aire. Aparte es un órgano bastante friable, es decir, se puede desgarrar fácilmente. Hay patologías que alteran justamente la elasticidad pulmonar, como la fibrosis, o también otra patología que es la esclerosis múltiple, ¿verdad? Que actúa bastante a nivel del parénquima pulmonar. Para su descripción, ambos pulmones en su conjunto poseen la forma de una pirámide bastante irregular de base inferior, la cual es ligeramente cóncava en sentido transversal y algo inclinado hacia abajo y hacia atrás en sentido anteroposterior. El vértice superior, o ápice también llamado, o punta, es de forma bastante redondeada, normalmente sobrepasa en altura el plano de la abertura superior del tórax y presenta una superficie anterior casi horizontal, la cual también está en contraposición con la superficie posterior, que normalmente es casi vertical. En cuanto a las caras, presentan para su descripción una cara costal o llamada también cara externa, la cual está en relación directamente con la parrilla costal, una cara interna o también llamada cara mediastínica, la cual está en estrecha relación con el mediastino y los grandes vasos y órganos que la atraviesa, y una base, la cual corresponde a la cara diafragmática. En cuanto a los bordes, presenta un borde anterior bastante romo sinuoso, un borde posterior casi liso y un borde inferior cortante. A continuación vamos a describir las características generales de cada pulmón. Empezamos con el pulmón del lado derecho, la cual tiene la forma clásica característica de un semicono bastante irregular. Es el más luminoso entre ambos pulmones, la cual tiene una altura aproximadamente de 20 centímetros, un diámetro antero-posterior de aproximadamente 18 centímetros
y un diámetro transversal de aproximadamente 10 centímetros, que está a la altura de la vértebra torácica 8. En el hombre, esto pesa aproximadamente entre 600 gramos, ese es su peso suele variar, y la cual se distingue tres caras. Primeramente vamos a hablar de lo que es la cara costal, la cual tiene como límite o empieza en realidad desde el borde anterior hasta el borde posterior o vertebral. Esta cara es regularmente convexa tanto en sentido vertical como en sentido transversal. Se amolda básicamente a lo que es la cara profunda de la pared torácica, la cual le deja impresas sus huellas, ¿verdad? Tanto las costillas, las cuales lo marcan prácticamente en toda su extensión. En el cadáver formalizado, por supuesto, esto se ve mucho más, con más detalle, ya que prácticamente se impregnan en ella en las costillas. Esta cara, en todo su exterior, va a estar cruzada por dos cisuras, que serían las divisiones, ¿verdad? Tenemos así la cisura mayor, o también llamada la cisura oblicua, la cual empieza prácticamente de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Esto básicamente va a separar lo que es el lóbulo inferior y el lóbulo superior hacia arriba. Y por delante lo va a separar el lóbulo medio del lóbulo inferior. Luego tenemos esta cisura que es llamada también la cisura menor, la cual es bastante horizontal y es una ramificación prácticamente de la cisura mayor, la cual se desprende en su parte media para reunirse y terminar hacia adelante en el borde anterior del pulmón. Esta cisura va a separar hacia arriba el lóbulo superior y hacia abajo el lóbulo medio. En términos topográficos, la cisura mayor o fisura oblicua se desprende a nivel de la quinta vértebra torácica o la quinta costilla, mientras que la cisura menor se desprende a nivel de la sexta costilla. Esto normalmente, en cuanto a la fisura mayor, esta suele estar completa en un 60% de los casos y en un 40 a 45% suele prácticamente empezar mucho antes y no suele completar el trazado. En cuanto a la cisura oblicua, esto es constante, prácticamente en un 100% esto se cumple. Empezamos con la cara mediastínica o mediastinal. Esta es una cara que se extiende desde el borde anterior hasta la porción vertebral de esta cara, que es la cara costal. Y de arriba empieza desde el vértice hasta la base. Esta cara presenta en la parte media una depresión en forma de cráter, la cual se le llama el ilio pulmonar. A este nivel es donde se abren los diferentes elementos del pedículo pulmonar, elementos que entran, elementos que salen, la cual están envueltos por un manguito pleural que después se prolonga hacia abajo para formar el ligamento triangular. Normalmente esto está acompañado por una capa de tejido celular que se continúa hacia el mediastino, envolviendo los elementos del pedículo pulmonar, que vienen a ser las vainas peritraqueales y las vainas periarteriales. La forma del ilio clásicamente se ha comparado como una raqueta de tenis que tiene un mango inferior. Esta cara se divide para su descripción en tres porciones. Una superior, la cual se denomina porción suprailiar, una anterior, la porción preiliar, y una posterior, la porción retroiliar, todos en relación al ilio pulmonar. En cuanto a la porción suprailiar, lo más característico que se puede describir es la presencia de un surco que es para la vena cava superior, la cual se observa como
la vena ácido mayor viene y desemboca. Luego tenemos la impresión que deja la tráquea, y el esófago respectivamente. Más adelante, en algunos casos se puede observar la presencia del vestigio del timo, y en muchos casos también suele encontrarse en esta zona al timo. En cuanto a la porción preiliar, esto está más en relación con respecto al mediastino y al corazón, sobre la cual se amolda prácticamente y lo abraza en su totalidad. Ya por debajo y por detrás tenemos lo que es la porción retroiliar, la cual se amolda a los elementos del mediastino posterior, como en este caso la vena ácidos y la impresión también que deja el esófago torácico. Llegamos a esta cara que es la cara diafragmática, la cual es cóncava en sentido interno y convexo en sentido externo. Esto básicamente, esta cara se amolda a la cúpula diafragmática a la que lo cubre, y sus bordes, tanto posterior como externo, básicamente se introducen profundamente dentro de lo que es el fondo de saco o receso costodiafragmático. Por lo tanto, básicamente sus bordes están mucho más abajo con respecto al borde interno y el borde anterior. Esta cara está cruzada transversalmente por la cisura mayor, la cual separa el lóbulo, en este caso inferior, del lóbulo medio por delante. Por intermedio, básicamente, el diafragma corresponde o se relaciona directamente con la cara superior del hígado. El vértice o ápice o apex pulmonar, esta está situada fuera del tórax, ya que rebasa totalmente lo que es la abertura superior del tórax. Esta se proyecta en una fosa que se llama la fosa supraclavicular, la cual está situada en la base del cuello, y esto está desarrollado únicamente a nivel del lóbulo superior. Comprende toda la parte, básicamente el lóbulo superior, pasando la circunferencia interna de la primera costilla, a la cual sobrepasa unos 3 centímetros aproximadamente. La cara externa básicamente es convexa y muy oblicua hacia abajo y hacia afuera, y corresponde básicamente a los elementos anteriores de la fosa supraclavicular. En especial los vasos subclavia, tanto la arteria subclavia como la vena subclavia, se encuentra descansando a nivel del vértice o apex. Por el contrario, hay que acotar algo, es casi vertical la situación donde está situada el ganglio estrellado, ya que eso está situada en la cara posterior interna ya del vértice o apex. Este ganglio estrellado está situado o está ubicado en una fosita que se llama la fosita suprarretropleural, que tiene como epónimo a Sedilov. En cuanto al pulmón izquierdo, es un poco menos voluminoso que el pulmón derecho y comprende solamente dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Tiene una forma muy parecida a lo que es el pulmón derecho. El izquierdo también tiene un aspecto de forma de un cono de aspecto irregular, de base inferior y vértice superior. Tiene un peso, como ya dijimos hace rato, 500 gramos aproximadamente. Y también esta se distingue tres caras, tres bordes, un vértice y una base. En cuanto al límite de la cara costal, esta se extiende desde el borde anterior hasta la porción vertebral de la misma cara. Esta cara es bastante convexa también en sentido vertical y horizontal, y lo mismo también se amolda de acuerdo a la proyección de las costillas dentro de la caja torácica. Esta cara está cruzada por una sola cisura, que es la cisura mayor.
Esta es la cisura mayor o cisura oblicua izquierda, que tiene una disposición bastante similar a la derecha. Forma un plano en su conjunto que es bastante oblicuo, la cual se dirige hacia abajo, hacia adelante, empezando a alcanzar lo que es la quinta costilla. Luego cruza, desciende hasta llegar prácticamente a nivel de la base, donde se acomoda para alcanzar la séptima costilla. El plano cisural presenta una disposición bastante helicoidal, ya que la cisura, en este caso izquierda, es más constante que la derecha. En cuanto a la cara media estínica del pulmón izquierdo, también presenta en la línea media una depresión, la cual constituye el hilio pulmonar, donde están los elementos que conforman la raíz pulmonar o el pedículo pulmonar, que está rodeado a través del manguito pleural, que luego hacia abajo constituye lo que es el ligamento triangular, en este caso del lado izquierdo. Por arriba, básicamente del hilio, tenemos lo que es la región suprailiar, la cual está sensiblemente plana, formada por la cara interna del lóbulo superior y corresponde básicamente al segmento horizontal de lo que es el callado de la aorta, la cual es muy voluminoso y muy notorio y notable en el cadáver, la cual deja una impresión muy característica y marcada. Por encima del callado aórtico también se encuentran algunos surcos e impresiones, las cuales empieza de atrás hacia adelante con la impresión que deja el esófago y la tráquea al mismo tiempo, también la arteria subclavia, el tronco venoso brachiocefálico y ya más abajo la parte superior de la impresión cardíaca. En este sitio hay que acotar algo, que el callado de la aorta está cruzada por delante por el nervio frénico, por detrás por el nervio vago, haciendo una relación prácticamente entre los nervios preiliares y retroiliares. Acuérdense que el frénico es preiliar y el vago es retroiliar. Con ambos nervios, el callado de la aorta delimita lo que es el triángulo de Gros, la cual se circunscribe en la parte inferior del callado aórtico la región del conducto arterial, es decir, donde emerge justamente el bronquio principal izquierdo y la arteria pulmonar izquierda. Luego tenemos lo que es la porción preiliar, la cual es muy cóncava y corresponde básicamente al área del pericardio, que envuelve a la cara anterior del ventrículo izquierdo y la que se encuentra también la aurícula izquierda. En este caso, el pericardio está bordeado por el nervio frénico y los vasos pericardiofrénicos como una relación importante en este nivel. Luego tenemos lo que es la porción retroiliar, la cual presenta el trayecto de la aorta descendente. Luego tenemos ya por detrás lo que es, en este caso, el esófago, y hacia adentro está contorneado por el nervio vago o neumogástrico del lado izquierdo. En cuanto a la cara inferior del pulmón izquierdo, esto básicamente es cóncavo en todos los sentidos y se amolda de la misma manera que el pulmón del lado derecho a la convexidad de la cúpula diafragmática. Esto básicamente en su parte anterior está cruzada transversalmente, básicamente por el extremo anterior de la cisura mayor, la cual separa a los pulmones, en este caso, en dos lóbulos, el lóbulo inferior y el lóbulo superior. Gracias y por intermedio de lo que es el diafragma, este se relaciona hacia adentro, al extremo del lóbulo izquierdo del hígado, y más hacia atrás básicamente ya se relaciona con lo que es la tuberosidad mayor del estómago. Esta es una relación bastante esencial, ya que más hacia atrás podemos encontrar lo que es la glándula suprarrenal izquierda y el polo superior del riñón izquierdo. Ya una relación más lejana
de esta cara está también el polo superior del bazo. Y llegamos al ilio pulmonar. Como hace rato dijimos, esto es la puerta de entrada a los distintos vasos y conductos que entran y salen del pulmón. Tiene una altura aproximada de 5 centímetros de alto, 3 centímetros de ancho aproximadamente. Tiene la forma clásica de una raqueta, donde básicamente la unión de la pleura visceral preiliar y la retroiliar se continúan hacia abajo y forman lo que es el ligamento triangular del pulmón. Da paso a los elementos del pedículo pulmonar, que son conjunto de vasos y conductos que se dirigen al ilio, las cuales son estos: el bronquio principal, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Aparte de eso tenemos los elementos linfáticos, las arterias bronquiales y el plexo pulmonar. En cuanto a la disposición del pedículo pulmonar o las relaciones intrínsecas, esto no suele ser igual en ambos lados, sino que varían básicamente de arriba hacia abajo. No así de esta manera cuando se trata de atrás hacia adelante, donde las relaciones son lo mismo. En este caso tenemos que tener en cuenta que el elemento más antero inferior es la vena y el elemento más posterior siempre va a ser los bronquios. Esto se da en ambos lados. Entonces la disposición, en este caso, de atrás hacia adelante va a ser bronquio, arteria y vena. Mientras que la disposición de arriba abajo a la derecha va a ser bronquio, arteria y vena. En cambio a la izquierda esto sí varía notablemente, ya que la disposición del pedículo es la siguiente: la arteria, bronquio y venas. La vascularización nutricia de los pulmones está asegurada gracias al circuito arterial de las arterias bronquiales, las cuales sería lo opuesto a lo que son las vascularizaciones funcionales, que están dadas por las arterias y venas pulmonares. En este caso tenemos las arterias bronquiales del lado derecho, la cual normalmente nace de un solo tronco y suele ser la tercera rama constante de lo que es la aorta torácica. Esta arteria, una vez que se origina, pasa y se sitúa por debajo del esófago, cruza el borde derecho de este y básicamente se acomoda en la cara posterior del bronquio principal del lado derecho. Normalmente esta arteria da ramas pequeñas y colaterales que van al esófago, al pericardio, y también en parte esta arteria se encarga de vascularizar a la pleura parietal. Luego esta arteria penetra ya a nivel del ilio pulmonar, ingresa y se distribuye básicamente en toda la periferia del pulmón. De esta manera realiza anastomosis alrededor de cada bronquio principal. Luego tenemos lo que es la arteria o las arterias bronquiales izquierdas, que normalmente existe en número de 2 en un 90% de los casos. Se origina también de la aorta, específicamente en la cara posterior, y se expande después ya distribuyéndose de la misma manera que el lado derecho, ¿verdad? Una vez que se origina esta arteria, a través de las dos ramas, se expande e ingresa dentro del ilio pulmonar. Hay muchas variaciones con respecto al origen de esta arteria. Muchas veces es una arteria única y en otras ocasiones se describe como dos arterias. La pleura. La pleura son estructuras que se encuentran ubicadas lateralmente a lo que es el mediastino. Es una hoja cerosa que se encuentra revestiendo a los pulmones. A modo comparativo, acuérdense del pericardio. El pericardio era la hoja cerosa que reviste al corazón. En este caso la pleura lo hace lo mismo con los pulmones. Aparte de producir su revestimiento, también
Esta hoja cerosa protege los pulmones y los separa del contenido de la caja torácica. Por eso los pulmones no tienen contacto con ninguna estructura anatómica de manera directa, sino lo hace a través del medio de la pleura. En cuanto a la división, tenemos dos divisiones. Una es la pleura visceral, es la pleura íntima que se encuentra tapizando la superficie pulmonar, es la pleura que está adosada y la que prácticamente envuelve de manera íntima a cada uno de los lóbulos del pulmón. Luego tenemos la pleura parietal. La pleura parietal es la pleura que está en relación con la caja torácica, es decir, la estructura mediante la cual los pulmones se relacionan con la caja torácica. Y para ello, esta pleura tapiza prácticamente todo el interior de la caja torácica. Hay zonas o sitios en la cual está separada de los elementos de la caja torácica. En esa zona está aplicada un tejido conjuntivo mucho más grueso que se llama la fascia endotorácica. Esta pleura parietal está otra vez subdividido en diferentes porciones. Tenemos así a la porción costal, que es esta, mediante la cual esta pleura separa el pulmón de las costillas y los respectivos músculos de la caja torácica. Esta pleura se extiende desde arriba hacia abajo, empezando desde la abertura superior del tórax hasta las inserciones costales del músculo diafragma. Esta es una de las porciones de mayor envergadura dentro de lo que es la hoja parietal. Y también se extiende de atrás hacia adelante, extendiéndose del canal costovertebral hasta la cara posterior del esternón. Entonces esta es una de las pleuras que separa los pulmones de la parrilla costal. Luego tenemos la pleura mediastínica. Esta pleura mediastínica, o también llamada pleura mediastinal, es la pleura que separa ambos pulmones del mediastino. Se extiende desde hacia adelante, desde el canal costovertebral al esternón. Y en sentido vertical lo va a hacer desde la abertura superior del tórax hasta el diafragma. Esta es la porción de la pleura que se encuentra interrumpida en este sitio, donde les estoy mostrando, la cual se denomina pedículo pulmonar. Esta es la única parte, la única porción en que las pleuras, las hojas parietales, están interrumpidas. Y por último tenemos la porción diafragmática. La porción diafragmática está situada entre el hemifragma correspondiente, adhiriéndose íntimamente a lo que es el centro frénico o tendinoso. Aquí existe una pequeña porción. Esto sería parte del centro tendinoso, el foliolo derecho y el foliolo izquierdo. Y ahí en esa zona se adhiera una pequeña porción de la pleura parietal, separándose por supuesto y recordándoles que en la línea media se encuentra el pericardio ocupando todo lo que es el centro frénico. Hay que destacar que a nivel de la hoja parietal, a nivel del vértice, o ambos a nivel de los vértices pulmonares, la pleura presenta un engrosamiento en su capa y esa porción se va a denominar cúpula pleural. En este sitio, las pleuras se van a insertar
dentro de la caja torácica a través de varios ligamentos que vamos a ir viendo más adelante. También recordarles que entre ambas capas pleurales existe lo que se llama la cavidad pleural. La cavidad pleural viene a ser el espacio virtual que contiene a baja presión al líquido pleural y evita que ambas hojas prácticamente puedan estar unidas entre sí. Entonces hay una pequeña circulación en condiciones normales del líquido pleural, evitando de esta manera que haya un roce entre ambas hojas y así facilita el deslizamiento y el movimiento entre ambas hojas pleurales. Y repasando algunos conceptos, veremos algunas características que presenta la pleura parietal. Esta es una imagen de la Trinetter en la cual se observa ambas hojas pleurales. La superficie brillante que se ve, que es más brilloso, esta es la pleura visceral, es la que está en contacto íntimo con los pulmones. Y esto que ven aquí, que está cortadito, esto es la pleura parietal. Esto sería la porción costal, la pleura diafragmática y por supuesto la pleura mediastínica o mediastinal. Estas son las tres divisiones que presenta la pleura parietal. Para acotar y repetir una vez más, la porción costal no está adherida directamente a la pared del tórax. Está separada de ella por una fascia, por un tejido conjuntivo que es la fascia endotorácica. Esta fascia evita que la hoja de la pleura parietal de la porción costal se adhiera íntimamente a las paredes del tórax. En cuanto a la porción diafragmática, intima a nivel del diafragma, a nivel del centro tendinoso, específicamente en los folíolos tanto derecho como izquierdo. No así a nivel del centro frénico o tendinoso totalmente, ya que en la parte media, en la hoja anterior, está ocupada por el pericardio. Otra característica que presenta es la porción mediastínica de la pleura. La porción mediastínica, como dijimos, se extendía hacia adelante del canal costovertebral hasta el esternón. Y desde arriba era que dijimos que se extendía desde la abertura superior del tórax hasta el músculo diafragma. Lo más característico de esta porción es que dentro, a nivel del pedículo pulmonar, específicamente debajo de los arcos de la vena ácidos, de la aorta, la pleura se ha de deprimir formando lo que se llaman fondos de sacos. Y al formar esos fondos de saco van a formar lo que se llaman los recesos. Va a formar dos recesos que van a llamarse recesos interesofágico e interaórtico esofágico. Estos dos recesos van a estar unidos a través de un ligamento que se llama ligamento interpleural de Morozov. Es un ligamento que a ese nivel comunican ambos recesos, tanto a la derecha como a la izquierda. Llegamos a la cúpula pleural, que está situada a nivel de los vértices, que normalmente en condiciones normales sobresale la primera costilla. Esta porción de la pleura normalmente está más engrosada debido a que presenta un engrosamiento por el revestimiento de la fascia endotorácica. Y por ello esta zona es mucho más fibrosa y mucho más fuerte y potente que las demás porciones de la pleura. Y dentro de esta cúpula pleural tenemos lo que se llama la membrana suprapleural. Lo que da a esta membrana es un soporte a la pleura, es decir, mediante esta cúpula, la pleura y por supuesto los pulmones van a poder fijarse a través de distintos ligamentos dentro del tórax o fuera de ella. Para ello tenemos tres ligamentos. Tenemos el primer ligamento que se llama ligamento vértebro-pleural, que va a unir
la cúpula pleural con el cuerpo de las vértebras torácicas. Es un ligamento que se extiende desde adentro, o sea, desde afuera hacia adentro, y tiene una pequeña extensión, ¿verdad? Une prácticamente la cara interna de la cúpula pleural al cuerpo de las vértebras torácicas. El segundo ligamento que tenemos es el ligamento transverso pleural, que se encarga de unir a la cúpula pleural con la apófisis transversa de las vértebras. Y por último tenemos el ligamento costopleural. Este ligamento a veces presenta dos hojas, una hoja medial y una hoja lateral. En este caso, esto es una imagen que está dentro del libro de Latarjet y nos muestra aquí la presencia de dos pequeñas hojas. Tenemos así el ligamento costopleural medial, que se extiende desde la cúpula pleural hasta el borde anterior de la costilla, en este caso la primera costilla, y el otro tenemos el ligamento costopleural lateral, que se extiende, también lo hace lo mismo, pero la inserción se realiza desde la cúpula pleural hasta la cara inferior de la primera costilla. Entonces son tres ligamentos que están situados dentro o por encima de la cúpula pleural. Hay que tener también en claro que estos ligamentos van a limitar una pequeña fosa, esta fosa que ven aquí, y lo hace juntamente con el borde anterior de la primera costilla. Este ligamento, o sea, esta fosa se llama fosita suprarretropleural. A nivel de esta fosita va a descansar un ganglio que se llama el ganglio cervical inferior, que proviene de la cadena simpática cervical. La cadena simpática cervical tiene tres ganglios: cervical superior, medio e inferior. Y ese inferior, normalmente, en condiciones anatómicas normales, se encuentra situado en esta zona. Aparte de eso, también, a veces la cúpula pleural también está en estrecha relación con las fibras de los músculos escalenos. Llegamos a la pleura radicular. Esta es la imagen del pulmón del lado izquierdo de la cara mediastinal, en la cual observamos al hilio pulmonar. Y por supuesto, dentro del hilio tenemos al pedículo pulmonar. Esta es la hoja de la pleura mediastinal que se encuentra tapizando a nivel de esta cara y lo hace revistiendo a los elementos del pedículo pulmonar. Lo hace por delante, hacia arriba y hacia atrás. Una vez que llega o desciende hacia abajo, esta hoja se va a continuar con la hoja visceral de la pleura. Ya a nivel del borde inferior del hilio pulmonar, específicamente hay una estructura anatómica que se llama vena pulmonar inferior. Las dos láminas, una va a ser la prepedicular y la otra, esta lámina, va a ser la retropedicular. Van a descender adosadas unas con otras, así tapizándose íntimamente y formando lo que se llama el ligamento pulmonar o ligamento triangular del pulmón. La cavidad pleural. La cavidad pleural viene a ser el espacio que existe entre las dos hojas pleurales, tanto la hoja visceral como la hoja parietal. En condiciones normales, entre estas hojas se encuentran circulando 10 ml a 20 de líquido pleural. Lo que hace este líquido es facilitar el deslizamiento entre ambas hojas, evitando así la fricción que pueda existir entre ellas. En condiciones patológicas puede existir patologías en la cual hay una acumulación patológica de líquido o también puede ser de aire, lo que se denomina comúnmente derrame pleural, que en este caso puede haber la presencia de
material purulento o crecimiento bacteriano dentro de este líquido, la cual se llama empiema, o también puede haber presencia de sangre dentro de este espacio, que se define como hemotórax, o simplemente la presencia de aire debido a un traumatismo tanto interno como externo del tórax. Los recesos pleurales. Aquí tenemos dos imágenes, una vista posterior de lo que es el tórax, enmarcando más la parte respiratoria, y una vista anterior. Esto que ven aquí en más transparente, en color celeste, clarito, estos son los recesos o fondos de sacos pleurales, tanto a nivel posterior como una vista anterior. Estos fondos de sacos se van a unir por la formación de las distintas pleuras de la hoja parietal. Cuando se une la hoja, en este caso la pleura costal con la pleura diafragmática, y la pleura mediastínica con la pleura diafragmática y también con la pleura costal. Cuando ocurre esta unión se van a formar fondos de sacos, ¿verdad?, que normalmente están vacíos en condiciones normales. Y son 4 recesos que se van a formar por la unión de las distintas hojas parietales. Tenemos así el primer receso, que es el receso costodiafragmático. Acá tenemos una vista anterior y una vista posterior de este receso. Este es uno de los más voluminosos de todos los recesos. Normalmente se encuentra siguiendo el trayecto de las inserciones costales del músculo diafragma. Empieza de adelante, luego se desplaza hacia atrás, hacia las inserciones del ligamento arqueado lateral, y muchas veces este receso puede alcanzar hasta la costilla número 12. Esto sería en una capacidad máxima de este fondo de saco o receso. Luego tenemos otro receso que es el receso costomediastínico. Es un receso retroesternal. Aquí tenemos en la imagen, esto sería el esternón, y aquí se ve el receso ahora. En este caso, este receso a la izquierda es un poquitito más rechazado o desplazado, en este caso hacia la izquierda por el corazón, y un poquitito más también grande en la parte inferior, ¿verdad? Es un receso que se va a extender a nivel, empezando desde arriba, desde la primera articulación condroesternal hasta llegar al séptimo cartílago costal. Este sería el límite topográfico de este receso, ¿verdad? Luego tenemos otro receso que se llama freno mediastínico. El receso freno mediastínico es un pequeño receso que está situada a nivel del centro frénico, específicamente entre el diafragma y el mediastino. Es un pequeño espacio, un pequeño receso que se encuentra prácticamente a ambos lados del pericardio. El otro receso que tenemos es el vértebro mediastínico. Es un receso que está situado en la parte posterior. Este pequeño receso que ven aquí, formando un canal profundo a ambos lados de los cuerpos vertebrales de la vértebra torácica. Estos son los 4 recesos de mayor importancia ahora que tenemos dentro de lo que es la caja torácica. Hay textos que van a encontrar que tienen nombre diferente ahora. En este caso van a encontrar que clasifican de otra manera, como por ejemplo van a encontrar 2 recesos costomediastinales, uno anterior y otro posterior. O pueden encontrar un receso que es llamado también receso mediastínico diafragmático, que es lo mismo que freno mediastínico. Hay también textos que hablan de un receso superior o receso
de la cúpula domo-pleural, que está situada hacia arriba, en este sitio, ¿verdad? Pasando a nivel del borde superior de la segunda costilla, en donde se reúnen tanto la pleura costal como la pleura mediastinal. En este sitio, como hace rato dijimos, se encuentra la fascia endotorácica, que está mucho más voluminosa, mucho más gruesa, y ahí justamente se encontraban nuestros ligamentos, ahora nuestro medio de unión, y también la fosita ahí donde está alojado nuestro ganglio cervical inferior. Hablaremos de la vascularización e inervación. Las arterias que vascularizan a la pleura son varias. Tenemos así una vascularización separada. La pleura parietal, que es esta, la hoja más externa, va a estar vascularizada por tres ramas de la aorta torácica: las arterias intercostales, la pericariofrénica y las mediastinales o mediastínicas. Mientras que la pleura visceral va a recibir una vascularización que va a compartir lo mismo que ambos pulmones. Van a estar vascularizados por las arterias bronquiales. En cuanto a inervación, tenemos dos nervios que va a estar inervando. Y esta inervación es diferente de acuerdo al sitio donde está situada las hojas pleurales. En este caso, la pleura costal va a recibir la inervación de los nervios intercostales. Y tanto la porción mediastínica, la porción diafragmática y la porción mediastínica va a recibir inervación del nervio frénico. Entonces, de acuerdo a la situación, ambas hojas, o sea, todas las hojas de las pleuras, va a recibir distinta inervación. En cuanto a la hoja visceral, va a compartir inervación con el pulmón a través del plexo pulmonar. Y esto es a modo de tarea. Van a ver cuáles son los elementos que se apoyan sobre la cúpula pleural. Ahí tenemos varios elementos, ya lo doy como pista, que se encuentran adosados, apoyados sobre la cúpula pleural. Esto puede ser que salga en una de las evaluaciones. Siguiendo con nuestra clase, ahora hablaremos del décimo par craneal, también llamado nervio neumogástrico o simplemente nervio vago. Este nervio clásicamente era conocido como nervio cardio-neumoentérico. Después adoptó la denominación de neumogástrico, ya que inervaba de manera importante a muchos órganos. Sobre todo era considerado que solamente inervaba al estómago, de ahí el nombre de neumogástrico. Luego se optó por la denominación nervio vago, que es la que actualmente se utiliza, ¿verdad? De vago en el sentido que es un nervio que tiene un recorrido bastante, se lo considera un vago en realidad. Tiene un trayecto muy extenso, bastante complejo, y es uno de los pares craneales que tiene mayor territorio de inervación. Hablaremos de su origen real, origen aparente, un poco de su trayecto, y nos enfocaremos en sus ramas, sobre todo que están a nivel torácico, ¿verdad? Es un nervio mixto, es decir, un nervio complejo. Es sensitivo, sensorial, tiene un territorio muy extenso, participa en funciones faríngeas, laríngeas, ventilatorias, cardiovasculares, viscerales y abdominales. Como les dije, es uno de los pares craneales que tiene mayor importancia y nace aquí. Este sería su origen real. El origen real, que nace a nivel del tallo cerebral, que después simplemente se hace aparente a ese nivel para luego empezar su recorrido, ¿verdad? Abandona el cráneo, se ubica luego en el cuello, ingresa por la abertura superior del tórax hasta terminar en el estómago, ¿verdad? Ambos lados, tanto a la derecha como a la izquierda. Antes de empezar a hablar del origen,
hay que tener en cuenta que hay dos orígenes. Uno es el origen real, en la cual el nervio nace a través de raíces, a través de núcleos de origen, que una vez que esos núcleos de origen se unen en un solo raíz, van a emerger, van a salir de esa zona, ¿verdad? La cual se va a denominar origen aparente. El origen aparente viene a ser el sitio por donde emerge esa raíz nerviosa, ¿verdad? Ese cúmulo de núcleos que origina el nervio, una vez que se reúnen en pequeñas raíces, van a originar justamente el origen aparente del nervio. El vago tiene tres núcleos principales de origen. Uno es el núcleo motor o el núcleo lambivo del vago, que está ubicado en el piso de la protuberancia. El otro es el núcleo parasimpático dorsal del vago. Es un núcleo que está ubicado al lado del tracto solitario, con la cual tiene también una estrecha relación, ¿verdad? Y por último tenemos el núcleo sensitivo del vago. Estos núcleos, una vez que sus fibras convergen en un solo sitio, van a hacerse aparentes, es decir, van a ser visibles. En este caso, aquí, van a ser visibles en un sitio que se llama surco colateral posterior. Su origen está dada, nace por encima del nervio espinal, que es esta, y nace por debajo del nervio glosofaringeo. También antiguamente en neuroanatomía este sitio se le denominaba surco retroolivar. Ahora se llama surco colateral posterior. Aquí el vago se hace aparente para luego después empezar su travesía, ahora que es bastante compleja y sobre todo bastante larga. Su trayecto empieza a nivel de la fosa craneal o fosa cerebral posterior. Una vez que se hace aparente en este sitio, aquí justamente se hace aparente, presenta un trayecto bastante corto, ¿verdad? Se dirige hacia adelante y hacia afuera, alcanza este agujero que es el agujero rasgado posterior, por la cual va a salir el cráneo. Conjuntamente con los pares craneales 9, 11 y esta vena, ¿verdad? Que es la vena yugular interna. Estas son las estructuras que salen del foramen yugular, o también llamado agujero rasgado posterior. Este sería el foramen yugular. Los contenidos del agujero rasgado posterior o foramen yugular son entonces los paracraneales 9, 10, 11, la vena yugular interna, y hay una pequeña arteria que hay que agregar a esto. Esta arteria en realidad entra al cráneo, que es la arteria meningea posterior. Entonces esos son los elementos más importantes del foramen yugular. Una vez que abandona el cráneo por este foramen, el vago aquí empieza a descender. Prácticamente va a estar adosado a la cara posterior de una arteria. Aquí justamente se ve la arteria que está cortada, que es la arteria carótida interna, donde en compañía de esta arteria más esta vena va a formar lo que se llama el paquete vasculonervioso del cuello. Siguiendo en el espacio retroestíleo, en este caso en el espacio perifaringeo, el vago va a estar en compañía de la carótida interna, como siempre, la vena yugular, y va a estar en compañía de los otros pares craneales, en este caso el glosofaringeo, el espinal y el hipogloso mayor. Más hacia atrás, en este espacio, va a estar la cadena simpática cervical. También en este sitio, en este espacio, el vago va a estar en relación con un ganglio linfático muy importante, que es el ganglio de Mascay, ¿verdad? Es un linfático que forma parte de la cadena ganglionar cervical. Continuando con su trayecto descendente, una vez que se sitúa ya más estrechamente a nivel de la glándula tiroides,
en esta zona, el vago va a estar en relación con la glándula tiroides y por supuesto con los músculos de la región suprayoidea e infrayoidea. Siguiendo su trayecto, en este caso el vago derecho, una vez que desciende el vago derecho, llega en base del cuello, se va a situar detrás del confluente yúgulo-subclavio, delante de la arteria subclavia, por supuesto, y medialmente al origen de la arteria vertebral. Aquí está el origen de la arteria vertebral y ahí está el origen de la arteria subclavia. Una vez que se sitúa ahí, el vago va a emitir su primera rama colateral importante, que es el nervio laríngeo recurrente del lado derecho. En esta imagen es una vista posterior de toda la estructura que es la faringe. Entonces, por eso estamos viendo de forma invertida, ¿verdad? Esto sería nuestro vago derecho y este sería el vago izquierdo. El vago izquierdo, en este caso, va a continuar su descenso, sigue su descenso, se sitúa entre los vasos subclavios. No cruza la arteria por delante, sino está un poquitito más, mucho más lateral, y va a penetrar dentro de lo que es la abertura superior del tórax, por delante del conducto torácico, ¿verdad? Una vez que termina ahí, va a llegar al tórax y ahí a nivel del callado de la aorta va a emitir una de sus colaterales a nivel torácico. Siguiendo el trayecto de nuestro nervio vago derecho, esto sería una vista del mediastino hacia el lado derecho. El vago derecho va a penetrar por el tórax, ingresa detrás del confluente yúgulo-subclavio, se sitúa medialmente a lo que es la pleura mediastinal, va a estar en contacto con la tráquea. Una vez que llega en contacto con la tráquea, va a situarse por detrás de la tráquea, específicamente del bronquio principal derecho. Una vez que llega a ese sitio, el nervio vago va a cruzar por detrás del bronquio y por detrás también de la vena ácidos mayor para situarse ya o ubicarse en la cara posterior del esófago. El vago es uno de los nervios que está situado detrás del pedículo pulmonar. En este caso, esto sería el pedículo pulmonar y el vago ya se sitúa por detrás y adosado ya en la cara posterior del esófago. Hace su recorrido y ya se sitúa en este nivel para llegar hasta su travesía diafragmática. Ahora hablaremos del trayecto de nuestro vago izquierdo. Una vez que el vago se sitúa a nivel de la abertura superior del tórax, esta va a ubicarse, va a situarse por detrás de la arteria carótida común y por delante de la arteria subclavia. En este caso, la carótida lo va a separar directamente de la tráquea. Cruza la cara lateral, en este caso, de la aorta, pasa por detrás del ligamento arterioso que lo separa del nervio frénico. Esto es el frénico y esto es el vago para que tengan en cuenta dentro del tórax. El frénico, como referencia, va a pasar por delante del pedículo pulmonar y el vago siempre va a estar situado por detrás. Esto es para no confundir, ¿verdad? Una vez que se sitúa en este nivel, a nivel del arco aórtico, emite una de sus ramas colaterales que va a ser el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Este nervio se ubica, se sitúa por debajo del arco aórtico, medialmente al ligamento arterioso, y vuelve a ascender en el ángulo tráqueo-esofágico. Aquí justamente se ve su travesía cuando asciende. Se forma y sube en el ángulo tráqueo-esofágico hasta llegar al cuello, ¿verdad? Hasta su cometido. Mientras tanto, el nervio vago
continúa su trayecto a este nivel, se va a situar detrás del pedículo pulmonar. Llega en este sitio, va a buscar se va a situar por delante del esófago y un poquitito hacia la izquierda, ¿verdad? Para luego ya realizar su travesía diafragmática. En cuanto a la distribución, en cuanto a las ramas colaterales, el vago posee numerosas ramas colaterales tanto en el cuello como en el tórax. Estos son los colaterales que están situadas a nivel del cuello. Tenemos un ramo meningio que es prácticamente se origina al salir nada más del agujero rasgado posterior o agujero yugular. Tenemos el ramo auricular, el nervio auricular posterior. Tenemos los ramos faringeos que van a inervar a los músculos de la faringe. Y ya tenemos los ramos cervicales cardíacos, ¿verdad? O cardíacos cervicales. Los ramos carotídeos, que en este caso va a inervar al seno y glomus carotídeo, que están situados a nivel de la bifurcación de la carótida. Y por último tenemos al nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior, que es un nervio que va a llegar a nivel de la laringe, va a penetrar la membrana tiroidea y se va a encargar de la inervación de los músculos de la laringe. Luego tenemos los ramos torácicos, que son 4 de importancia. Tenemos así los nervios laríngeos recurrentes, tanto en el lado derecho, que tiene su origen a nivel de la subclavia, y en el lado izquierdo se origina por debajo del arco aórtico. Ambos van a terminar también en la laringe. Después tenemos los ramos bronquiales, los cardíacos y los esofágicos. Aquí tenemos la distribución, justamente los ramos cardíacos, que van a llegar para formar los plexos preaórticos. También tenemos los ramos bronquiales, que son ramas bastante cortas que se encargan de la inervación parasimpática de los bronquios. Los ramos esofágicos, que alrededor del esófago van a formar lo que se llama el plexo esofágico. Y también los ramos pulmonares, ¿verdad? Que va a constituir o va a formar parte de la formación del plexo pulmonar. Una vez que ambos vagos pasan el hiato esofágico, acuérdense que cuando pasa el hiato esofágico, el vago izquierdo va a estar siempre situado por delante y un poco hacia la izquierda, y el vago derecho va a estar situado hacia atrás y a la derecha con respecto al esófago. Una vez que hacen su travesía diafragmática, ambos vagos van a terminar de distinta manera. El vago derecho va a terminar en la cara anterior y posterior al estómago. De esta manera, el derecho va a inervar lo que se llama el fundus, el cardias, la curvatura menor y parte del cuerpo del estómago. También va a emitir una rama bastante importante para el ganglio celíaco. Luego tenemos el vago izquierdo. El izquierdo, una vez que pasa a nivel del diafragma, va a emitir 2 ramos. Una que va a dirigirse hacia el hígado, que es esta rama, que es el ramo hepático, y otra rama que va a continuar a través de la cara anterior del cuerpo y la curvatura mayor del estómago, hasta llegar también a nivel del píloro. También esta parte de esta rama inerva lo que es el fundo gástrico. En los textos más antiguos, al vago derecho, a sus ramas, lo denominan el nervio de la Target o la pata de ganso de Testú también, que son epónimos más antiguos, ¿verdad? Actualmente solamente se habla de la distribución del vago.